Bueno, muy buen día para todos los amigos de la contratación pública. Les extendemos un caluroso saludo y el día de hoy vamos a abordar tres temas puntuales que son de la mayor importancia para las compras públicas. El primero de ellos relacionados con la forma en que podemos utilizar las compras públicas para la paz. Cómo podemos convertir a la contratación pública en transicional para la paz y ayudar a construir país en ese sentido. Entonces vamos a hablar de las compras públicas transicionales. En segundo lugar, vamos a abordar lo relacionado con el proyecto de reforma al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el que vamos a abordar distintos aspectos relacionados con las principales innovaciones, con los principales cambios que está abordando este proyecto de normativa publicado en Colombia Compra Eficiente. Y finalmente vamos a abordar uno que es de la columna vertebral para los supervisores, que son los hechos cumplidos. Cuándo se pueden pagar, cuándo no se pueden pagar y cómo se pueden reconocer en ese caso. Entonces, bajo este temario que tenemos para el día de hoy, empecemos con el relativo a las compras públicas transicionales. Quisiera empezar por el último componente relacionado con las compras públicas transicionales, precisamente por el gran impacto que las compras estatales generan en el mercado. Y es así como ustedes lo ven en pantalla. En realidad el poder de compra del Estado es tan grande que en los países que ustedes pueden visualizar allí está alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, motivo por el cual efectivamente se convierte en un dinamizador de la economía que puede servir de motor para impulsar políticas públicas y dentro de ellas un cambio social que el país anhela, dentro de ellos la consecución de la paz. Por esa razón, en Beltrán Pardo Abogados hemos construido el concepto de compras públicas transicionales, es decir, la contratación estatal al servicio de la paz. ¿Y cómo lo logramos? Con un concepto que hemos definido aquí como el conjunto de mecanismos, herramientas y acciones afirmativas tendientes a la incorporación de incentivos para la estimulación de la contratación preferente de bienes y servicios de población de especial protección constitucional del conflicto armado en el país en los procesos de compra pública como dinamizador del mercado para la paz. ¿Y en qué consiste ello? Hemos visualizado que la contratación pública ha promovido la inclusión de MIPYMES, la inclusión de discapacitados y la inclusión de todo tipo de personas de especial protección constitucional. Pero ahora, de cara a los retos que surgen con el posconflicto, vemos que las compras estatales pueden ser un instrumento valiosísimo para poder materializar esos aspectos. Por esa razón, vemos que la contratación, que durante años también, lamentablemente hay que decirlo, en algunos excepcionales casos ha servido para lavado de activos y otros servicios oscuros de grupos al margen de la ley, hoy podemos usar las compras públicas para lo lícito, para, por el contrario, vincular a poblaciones víctimas de la violencia, del conflicto armado, para vincular a poblaciones que han sido desplazadas o poblaciones que han sido actores del conflicto y que están en el proceso de reincorporación a la sociedad. Por esa razón vemos que la contratación puede ser un motor para la reconstrucción del tejido social y desde esa perspectiva hemos visto que la fundamentación constitucional que tenemos en nuestra carta política nos permite y por el contrario nos exige poder desde el preámbulo hasta el derecho a la paz y a la igualdad, pasando por todo el marco legal y contractual particular, poder pensar en incluir este tipo de acciones afirmativas en los procesos de compra pública. La pregunta es cómo, y ese cómo, digamos como lo van a ver ustedes ahora en pantalla, tiene una serie de alternativas que en nuestra firma hemos comenzado a sugerirle al sector público. Desde esa perspectiva tenemos que, por ejemplo, podemos generar una serie de incentivos a proponentes que hayan sido actores del conflicto armado o víctimas de la violencia. Pero también podemos contratar a aquellas empresas que, sin haber pertenecido a estos grupos de especial protección constitucional, sí adquieran o comercialicen bienes y servicios de ellos. Entonces se podrían dar una serie de estímulos a bienes y servicios originarios de este tipo de poblaciones en las que se genere un incentivo para que ellos puedan generar unas economías que les permitan ser sostenibles y no volver a la violencia a través de grupos al margen de la ley. De otra parte también tenemos otros
otras herramientas que podemos utilizar de la contratación estatal, como estimular la subcontratación de bienes y servicios o de MIPYMES que produzcan bienes y servicios originarios de poblaciones de especial protección constitucional, así como la subcontratación o la contratación mejor de personal con mano de obra relativa a estos grupos que han estado del otro lado de la ley, que puedan involucrarse de manera lícita en el mercado de las compras públicas. Pero estas no son, digamos, las únicas actividades a través de las cuales yo puedo generar fomento en la ejecución de contratos estatales. Es importante precisar que toda esta población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegración y todos aquellos sujetos de especial protección constitucional pueden tener una serie de estímulos que se incluyan en el sistema de compras y contratación a través de los pliegos de condiciones que propendan por estimular la contratación desde una obra pública hasta la alimentación escolar, pasando por cualquier compra de papelería o de repuestos y mantenimientos, en la que podamos generar una oportunidad de trabajo a estas personas que están en pleno proceso de reinserción en nuestra sociedad civil. Por esa razón, invitamos muy amablemente a todas las entidades estatales para que comiencen a reflexionar al interior de sus jerarquías y de sus organizaciones la forma en que podemos utilizar desde los manuales de contratación la estimulación de la compra con población de especial protección constitucional que genere un motor dinamizador de la economía para la paz. Pasando a nuestro segundo segmento, quisiéramos compartirles una abrebocas, unos pequeños tips acerca del proyecto de reforma a todo el Estatuto General de Contratación Pública que el Gobierno Nacional está planteando a la comunidad en general. Bajo esta perspectiva quisiéramos resaltar algunos aspectos muy puntuales, dado que por efectos de tiempo no alcanzamos a profundizarlos, pero refirámonos rápidamente a algunos de ellos. En primer lugar, los regímenes especiales. Los regímenes especiales tradicionalmente han estado dispersos en una serie de normativa que prácticamente establece un régimen especial por entidad contratante. Sin embargo, en el proyecto de ley se establece de manera muy organizada un solo artículo en el que se incluyen los regímenes que van a quedar exceptuados del estatuto, eliminándose de esta forma aquellos regímenes que no tienen razón de ser que estén exceptuados, y bajo esa perspectiva llama la atención el tradicional contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que usualmente era una causal de contratación directa. Entonces, esa causal de contratación directa que tradicionalmente ha sido la prestación de servicios profesionales, ahora pasa a ser un contrato exceptuado de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme lo predica el artículo 4 del proyecto de ley. De otra parte, se elimina el registro único de proponentes, y este es reemplazado por el directorio de proveedores, con base en el cual las cámaras de comercio pierden la administración del registro único de proponentes, y Colombia Compra entra a asumir la administración de este directorio, que además, digamos, es obligatorio, al igual que el RUP actual, para participar en los procesos de compra. Y no es un registro público, a diferencia del registro de proponentes por expresa disposición del proyecto, y establece una serie de sanciones por información inexacta que se registren en el RUP, a cargo de unas multas que Colombia Compra podría imponer, y que es un importante aporte y avance para lograr la veracidad en los procesos de selección. De otra parte, tenemos que los procesos de selección cambian sustancialmente. Los procesos tradicionales de licitación, selección abreviada, concurso de méritos, directa y mínima cuantía son sustituidos por los siguientes procesos de selección. En primer lugar, la competencia abierta es el equivalente a la licitación pública, es la regla general en la que puede participar cualquier interesado. En segundo lugar, tenemos la competencia restringida con precalificación, donde ustedes van, dependiendo de las condiciones técnicas y financieras y administrativas o de experiencia del proceso, a hacerse una invitación limitada a un grupo de proveedores que acrediten tales circunstancias. En tercer lugar, vamos a tener la competencia restringida con invitación y posterior negociación, en la que se va a extender una invitación al público, donde va a existir posteriormente una fase de negociación y que va a operar únicamente para unas causales taxativas que prevé ese proyecto de ley.
De otra parte está la contratación directa. Tal vez la novedad más importante es que hay una causal directa para contrataciones inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y finalmente, tal vez la innovación más importante que hace el proyecto de ley es la compra pública innovadora, en la que se le permite a la administración, a través del diálogo competitivo o de la Asociación para la Innovación, buscar soluciones conjuntas con el mercado para satisfacer necesidades de la entidad que existan o no existan en el mercado según el caso. Ya de otra parte, hay otras modificaciones importantes que trae el proyecto de ley, no las vamos a referir todas porque claramente por efectos de tiempo no alcanzamos, pero por ejemplo las inhabilidades e incompatibilidades desaparecen de la ley y se crea una sola categoría denominada prohibiciones. La supervisión de los contratos ahora sí podrá ser contratada, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que solamente la interventoría es la que puede ser contratada. La adición de los contratos, que actualmente están al 50%, pasa a reducirse a un 25%. O sea, los contratos no van a poder adicionarse en más de ese porcentaje. Y de otra parte, el anticipo también se reduce del 50 al 30%. Tal vez una de las novedades que más llama la atención es que el CECOP va a comenzar a ser cobrado a las entidades contratantes de acuerdo pues, al lineamiento que se establece en el proyecto de ley con base en todas las compras que se hayan adelantado en el año inmediatamente anterior. Entonces, estas y otras modificaciones contiene el proyecto de ley, que invitamos a todos los televidentes a revisarlo directamente de Colombia Compra. Pasamos al tercer segmento, en el cual vamos a tocar un tema de absoluta trascendencia para las entidades estatales, y no es ni nada más ni nada menos que los hechos cumplidos. Los hechos cumplidos tradicionalmente han sido considerados como aquellas erogaciones, aquellos gastos, aquellas actividades que ejecuta la administración sin soporte contractual ni presupuestal. Bajo esta perspectiva, la sentencia de unificación del 2012, con ponencia del doctor Jaime Orlando Santofimio, efectivamente estableció unos lineamientos generales de que esos hechos cumplidos, cuando no tenían respaldo contractual, no podían reconocerse sino en 3 excepciones que ustedes ven en pantalla, básicamente relacionadas con una urgencia manifiesta mal declarada, con una situación donde se haya constreñido al contratista y este haya estado sometido a ese poder de imperio, o cuando esté relacionado con derechos a la salud en conexidad con la vida. Sin embargo, en una sentencia muy importante del año pasado del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Olga Mérida, se ha establecido que cuando yo sí tengo un soporte contractual, pero lo que ocurrió es que yo me extralimité en el contrato, tuve que ejecutar actividades adicionales que guardaran directa relación de medio a fin con las actividades, digamos, vertebrales del contrato, sí podrían reconocerse esas actividades en el acta de liquidación. En la sentencia que ustedes ven en pantalla podrán observar, pues podrán tomar la referencia de la sentencia para que puedan consultarlo y de esta manera resolver esas preguntas del día a día que surgen a la hora de reconocer las mayores cantidades, las obras adicionales o cualquiera de estos otros fenómenos que se presentan en la práctica contractual. Desde esa perspectiva es importante señalar que siempre que yo no tenga soporte contractual no podré reconocerlo salvo las excepciones de la sentencia de unificación, pero si yo tengo un soporte contractual y las actividades que se ejecutaron fueron con ocasión de un contrato estatal y eran necesarias para lograr el cometido estatal, podrán reconocerse en los términos indicados por el Consejo de Estado. Es importante precisar que las entidades estatales siempre deben fortalecer la planeación en sus entidades estatales para evitar llegar a estas situaciones en las que terminen ejecutando prestaciones sin soporte contractual o ejecutándolas por encima de lo previsto en el contrato para evitar cualquier tipo de riesgo legal para la entidad y para los servidores públicos. No obstante, digamos, también del caso advertir que no es una patente de corso para que los supervisores del contrato puedan obviar los procesos de modificación y adición de los contratos estatales, pues claramente el hecho de que se le pueda reconocer y pagar a un contratista el hecho cumplido no desconoce la responsabilidad que pueda recaer sobre el servidor público respectivo. Para finalizar, queremos agradecerle a todos nuestros amigos de las compras públicas
por habernos observado, por habernos escuchado en estos breves minutos en el que hemos tratado de abordar de manera muy panorámica estos aspectos puntuales que despiertan el mayor interés en la contratación estatal. Y de paso, invitarlos al segundo conversatorio de compras públicas efectivas, una mirada distinta a la contratación estatal, que se llevará a cabo el 23 de septiembre de este año en el Hotel Tequendama, en el que vamos a abordar estos y otros temas muy importantes de la contratación estatal, en el que nos van a acompañar algunos de sus ponentes, como el doctor Jaime Orlando Santofimio, la doctora María Margarita Zuleta, la doctora María Lorena Cuellar, entre otros grandes invitados que nos van a acompañar. Así que los esperamos, recuerden, el 23 de septiembre en el Hotel Tequendama. Muchas gracias. Para mayor información sobre nuestro segundo conversatorio de compras públicas efectivas, una mirada distinta a la contratación estatal, consulte nuestra web www.beltranpardo.com/conversatorio 2016 o síganos en nuestras redes sociales.